No es fácil para mí. Se remonta al menos a mis 7 años, 7, 8 años. Yo vivía en el Arrayán, soy hija única. Como antecedente previo, que yo siempre, dentro de todo lo que he tratado de explicarme, yo tenía una amiga, en esos años éramos chicas, que su abuelo era un hombre bien extraño. Él encontró un meteorito y resulta que este meteorito estaba sobre la chimenea de la casa de mi amiga y este meteorito tenía ciertas reacciones extrañas, como por ejemplo que en oportunidades tú lo tocabas y estaba hirviendo. Después podía tener temperaturas casi como en grados de congelación y lo manipulábamos mucho con mi amiga. Yo me acuerdo de tenerlo en mis manos y que en mis manos se calentaba al punto de que tenía que soltarlo porque te quemaba ahí. Entiendo que eso tampoco es muy normal tener un meteorito en tu casa. No sabemos de qué está compuesto ni nada, pero bueno, de alguna forma a veces lo he asociado sin tener ningún antecedente real con que sí tenga algún vínculo, ¿verdad? Tampoco tengo muy claro el lapso, si esto fue antes o durante, pero tiene que haber sido paralelo en el tiempo en que empezaron las abducciones. La primera fue brutal porque yo era muy chica y tenía mucho miedo. Bueno, la primera fue alrededor de los 7 años, una noche como cualquier noche en mi casa, en el Arrayán. Sin embargo, sabes, yo me acuerdo de que entré a acostarme y sentí algo raro. No sabría bien cómo describirlo, pero había algo raro. Me acosté y no habrán pasado más de 3 minutos cuando yo ya me encontraba levitando sobre mi cama con un pánico brutal. A los 3 minutos era imposible, yo todavía ni siquiera me había quedado dormida y estaba en el aire. Y en ese minuto fue como si me succionaran por un tubo, una aspiradora con una potencia impresionante. Me acuerdo del vértigo en el estómago y la sensación casi como de que te desmayabas por la velocidad que llevabas. Y en el punto en que casi uno pierde la conciencia por este tipo de velocidades, me encontré suspendida en una especie de cápsula, pero literalmente no era una cápsula, era como algo parecido como a una sala quirúrgica, ¿ya? Donde yo entendía que estaba en alguna camilla, no me podía mover, era como estar suspendida en un éter, era una especie de éter tibio, silencioso, y lo que sí tengo el recuerdo del pánico que sentía y que lo único que quería era ver a mi mamá y a mi papá y volver a mi casa. Y en ese minuto como de pánico extremo, telepáticamente, la telepatía no es una voz, pero para nosotros aquí la traducción podría ser que sentimos una voz adentro de nuestra cabeza, ¿verdad? Que no somos nosotros. Podría decir que ni siquiera era una sola voz, podrían haber sido 3 al unísono, que me decían que mientras más tranquila yo estuviera, menos miedo iba a sentir y que no había nada por lo que yo tuviera que tener miedo, que ellos no me iban a hacer daño. Y mientras yo recibía este mensaje, hacia el lado izquierdo de este mesón donde yo me encontraba, inmóvil, no podía moverme. Lo único que tenía como posibilidad de hacer era observar. Aparecen 3 figuras altas, no luminosas, tampoco con un nivel de violencia o agresividad que fueran ellos los que me causaban miedo. El miedo me lo causaba la situación en una mente de alguien de 7 años. Pero la presencia de estos seres no era lo que me aterraba, era más la situación. Y bueno, y estas comunicaciones telepáticas en donde me hablaban como si fueran científicos, que lo son. Ellos solamente estaban cumpliendo un trabajo, eso me lo vinieron a decir muchos años después. Es como un equipo de científicos a los que se les dan instrucciones y trabajos que hacer. Entonces
me explicaron que lo que menos tenía que tener era miedo y que mientras menos miedo tuviera, menos dura iba a ser la experiencia y más rápido iba a poder volver a mi casa. Imagino que esa primera experiencia, porque la primera experiencia no fue con pulso ejercio, pero sí había una especie como de pantalla en donde aparecía información, que no la tengo nítida yo así como visualmente como para poder ponerla en un papel, pero sí en esta pantalla aparecía información y estos tres seres comentaban entre ellos cosas que desconozco en base a lo que aparecía en la pantalla, y me imagino que lo que tiene que haber aparecido en la pantalla tenía que ver con o sea, en relación conmigo. Fue como, siempre he pensado que fue una prueba, ¿cachai? Como para ver si yo tenía las condiciones necesarias para poder llevar a cabo lo que tenían que hacer. Pero era como un chequeo si yo servía o no. Es como, sí, lo llamaremos, algo así, como una lista de espera o le avisaremos si quedó clasificado. Y después de todo ese lapsus, que no sé cuánto tiempo habrá sido, sentí de alguna forma una especie como de ternura. Ahora, obviamente luego y años más tarde me explicaron que ellos no tienen ningún afecto hacia mí, pero que si yo quiero traducirlo de alguna forma, el que ellos siempre hayan estado constantemente chequeándome o estando cerca, si yo lo quería entender como cariño, que yo lo entendiera como cariño, pero que ese tipo de experiencias no están dentro de los rangos que manejan ellos. O sea, pareciera que estos ingenieros no tienen conexiones emotivas, cumplen funciones. Y al cabo del tiempo de análisis, amablemente, nuevamente se comunicaron conmigo cerca. Yo los veía a mi lado izquierdo y amablemente me dijeron que estaba todo bien, que estaba todo bien y que me quedara tranquila. Estaba listo todo lo que tenían que hacer y ya está. Y en ese minuto vuelve esta sensación brutal de una caída libre, o este tubo de succión que era, no sé, una fuerza. Es como que sentís que tu cuerpo se desintegra. Me imagino que debe ser parecido a los pilotos, los entrenamientos de piloto de aviones, la fuerza G, algo así, me imagino que debe ser algo así. Y en esta caída libre, yo caigo en la cama rebotando con un pánico brutal, congelada, imposible ir corriendo a la pieza de tus papás a contarles, imposible. Creo que ese bloqueo es programado. También creo que cuando empiezan a hacer estos experimentos a temprana edad, también es para resguardarse que esto no salga a la luz hasta el momento en que tiene que salir a la luz. Y esa fue la primera intervención. Yo sabía que iban a volver. Después de eso, después de la primera vez, cada vez que volvían, yo sabía, horas antes. Hay una sensación física que hasta el día de hoy la tengo. Cuando vienen, no podría describírtela, pero hay algo interno que se remueve, que pareciera estar en una frecuencia o entrar en una frecuencia distinta. Eso lo logré comprender después de todas las sesiones que duraron años. Y fue raro, porque claro, la situación me dio pánico, pero hay una emoción como contrapuesta, porque de alguna forma sentí cariño y una cercanía familiar que hasta el día de hoy la tengo. Y bueno, obviamente desde ese día en adelante mi vida nunca volvió a ser la misma. Desde los 7 años se me hizo súper difícil volver a pararme en el mundo con los ojos de un niño. No me quitaron la infancia, pero sí me la hicieron diferente. Y desde la primera intervención empezaron a hacerse notorias cosas bien potentes. El contacto con los animales, como que el desarrollo de de la telepatía con los animales partió desde el principio. Tengo historias formidables con animales, pero todo eso es un devenir de esta misma historia. Y esa fue
el primer encuentro. Por alguna razón, siempre me ha costado mucho el poder yo hacer el ejercicio. También creo que yo no podría estar liberando por fin este secreto si esto no hubiera estado también dentro del plan, del experimento, de todas las variables, hipótesis que puedo tener. Tengo una inteligencia superior, tengo varias características que podemos asociar a estos encuentros. Memoria fotográfica, telepatía. Tengo la posibilidad de leer a las personas. No lo hago porque tuve que aprender porque es invasivo y uno se entera de cosas que no siempre quieres saber. Los animales se comunican conmigo notoriamente. Yo siempre me río y lo he hecho de broma y digo, es que los animales siempre me delatan, siempre me tiran al agua. Soy súper hábil en muchas cosas. Escribo muy bien, pese a eso nunca he podido transcribir esta historia que es personal. Soy artista, pinto, dibujo, tengo una cabeza bien excepcional que me permite saber mucho. Pero todo eso yo creo que son la información que incorporaron en frecuencia. Estas son teorías mías o hipótesis. Creo que toda esta información y todas estas capacidades fueron incorporadas a mí en mi organismo a través de frecuenciaciones. Entendemos que nuestro cuerpo, porque somos electromagnéticos y el campo electromagnético, ¿no?, donde vivimos y existimos, es infinito y bueno, y como así funciona, la medicina también es en frecuencias lumínicas, vibratorias y hercios de sonido. Así también podemos intervenir la mente humana, lo vemos a diario, ¿verdad? Así también incorporaron información, dones, habilidades e información. Que a medida que pareciera que se van llegando a puntos singulares en esta historia hasta el día de hoy, esa información se abre para mí. En el momento en que el experimento está desarrollado así, porque es un experimento, todo esto es un experimento. Por ejemplo, ahora están acá. La sensación física, mi cuerpo empieza a tiritar cuando suceden estas cosas. He tenido una vida excepcional, pero ha sido compleja. De alguna forma también me aislé mucho de los seres humanos. Es difícil. Uy, estamos entrando en puntos súper complejos en esto. Es muy loco porque ni siquiera te conozco, pero entiendo que tenés que ser tú, porque si no, no hubiera sido el mensaje así, que fue alrededor de los 14 años la última vez que fueron. Yo sabía que era la última vez porque ya nos conocíamos. Eran como mis doctores. Yo lo sentí así. Y cuando se empezó a acercar el momento de la última visita, las visitas previas, yo sentía pena. Y yo sabía, de hecho ellos se comunicaban conmigo porque por algo yo sabía, ¿verdad? Yo sabía que estábamos llegando al final de nuestros encuentros y el último fue triste para mí. Estaba acostumbrada. De repente hasta lo puedo leer como el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Porque, ok, siempre me dijeron la primera vez y como que se reían, pero de una forma media compasiva, ¿cachai? No sé si era risa, pero había algo, no sé cómo poder traducirlo, porque son sensaciones telepáticas, ¿verdad? Que de alguna forma como que les daba un poco como de risa o les causaba un poco de extrañeza este pánico terrible que yo sentía y que fue cuando me dijeron, oye, si dejáis de tener miedo, te vas a dar cuenta que no te está pasando nada. Y así, bueno, la última vez fue triste, pero después de eso vinieron los sueños lúcidos y que eso podría ser un segundo capítulo, no lo sé. Así que esa figura, sí, pero tengo características más detalladas de los seres que yo he visto. Me llevaron debajo del agua, pero eso viene más adelante, porque falta mucho entre medio. Creo que es un gran plan y es un gran experimento. Y dentro de todas las hipótesis que he desarrollado a través de mi vida con respecto a esto, la que más me gusta es que si es así, es un salto cuántico y estamos profundamente ayudados.